Con estos tránsitos actuales en febrero en relación a Saturno y en relación a Neptuno, hay una palabra que debemos incluir en todo este proceso y es la palabra madurez. Yo creo que uno de los grandes títulos a los que nosotros podemos referenciarnos con esta entrada o de lo que estamos viviendo ahora entre Saturno y Neptuno, pues es ese punto de madurez o ese punto de energía máxima que nosotros podemos referenciar en nuestra vida. Saturno es un planeta que siempre nos la pone difícil y no porque sea un planeta maléfico, más allá de que si es maléfico o si es benéfico, pues evidentemente es un planeta que tiene un arquetipo de dificultad y esta dificultad tiene un trasfondo, tiene una razón de ser. Realmente lo que busca Saturno desde el punto de vista psicológico en todos nosotros no es otra cosa más que la supervivencia, la madurez y el avance. Gracias a Saturno en nuestras cartas natales hemos tomado decisiones duras, decisiones fuertes, contundentes. Yo creo que uno de los planetas que más maestría da, pues es este Saturno, ¿no? Ahora venimos teniendo un aspecto astrológico entre dos antagonistas, un protagonista que es muy Saturno y el otro antagonista que es en este caso Neptuno. Es una energía totalmente contraria. De por sí, mientras Saturno construye y busca solidez y busca fijar cosas en nuestra vida, de otra parte en la astrología psicológica le damos un tema más disoluble, un tema más imaginario a lo que pueda referenciar Neptuno. Tenemos pendiente hablar de estos dos planetas en el grado cero. No es algo que vaya a ocurrir solamente esta semana, no es algo de la semana pasada, tampoco es algo que se vaya a acabar con la salida del mes de febrero, sino es algo que nos va a estar acompañando en todo el 2026. Entonces es muy normal que escuchemos mucha información acerca del tránsito de Saturno, de Neptuno, porque ha sido un momento esperado por muchos. Yo creo que la gran mayoría de colegas de astrólogos y psicólogos pues hemos estado esperando este momento justo para hablar y justo para empezar a medir de qué viene y cómo nos está contando. Hay una parte que a mí me encanta de Saturno cuando está en el grado cero de Aries y es que empieza a depurar y a limpiar. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con algunos de ustedes a través de las consultas, a través de escuchar sus comentarios, a través de leerlos también y en lo privado pues hemos hablado mucho acerca de un antes y un después. Entonces es casi que imposible que no estemos percibiendo una grieta, porque si bien este punto donde se están encontrando estos dos planetas, pues nos habla de la grieta, grieta cósmica en este sentido o grieta universal donde nosotros partimos o empezamos un punto vernal o empezamos lo que llamamos la primavera astronómica, astrológicamente hablando, pues de manera psicológica cada uno estamos entrando en un proceso vernal, estamos entrando en un proceso de grandes inicios, de grandes comienzos. ¿Quién de ustedes no se ha sentido que algo no está funcionando por lo menos como se esperaba y algunos cambios y algunas transformaciones que a veces no encontramos ni siquiera las palabras para colocar de qué se trata o a veces es tan complejo decir, mira, me está pasando esto, pero no encuentro como la palabra correcta para decirte es esto o es lo otro, pero sé que algo está pasando en mi vida, sé que algo se está moviendo, pero no sabría hacia qué lado o de qué manera viene. Esa es la gran mayoría, de manera colectiva, lo que yo he sentido con este tramo, con este tránsito de Saturno y de Neptuno en el signo de Aries, ¿no? ¿Qué pasa? Todos estos temas astrológicos no se van a acabar. Yo creo que lo primero que debemos empezar a aterrizar es que no es un tema solo de febrero, no es un tema solamente de marzo, o no es algo que se vaya a acabar ahorita en junio o en julio. Esto es despacio, es lento, es de manera muy saturnina, es de manera despacio, cadencioso. No son planetas ágiles. Saturno es un planeta que en la astrología pues tiene un movimiento, calculen ustedes, se demora en cada signo alrededor de 2 años y medio, casi 3 años, y apenas acabó de entrar. Entonces nos espera todo 2026, todo 2027 y gran parte del 2028 tratando de analizar de qué viene este Saturno para nosotros o cómo se va a estar manifestando en mi vida, cómo lo voy
a vivir, cuál va a ser esa nueva forma, ese nuevo cuerpo y esa nueva estructura en la que cada uno de nosotros vamos a estar. Claro, uno será, para algunas personas están en este momento cerrando relaciones importantes, algo que no está funcionando, aparte de relaciones, porque este eje casi siempre toca el cómo me relaciono y con qué madurez me enfrento a la vida, con qué madurez me enfrento al otro. También las ilusiones, entonces algo que sí marca mucho la brecha de tiempo es hasta dónde me ilusioné o hasta dónde le estoy botando corriente a algo que esto no tiene sentido en mi vida. Este tránsito marca más acontecimientos de los que nombrar, y devolvernos hacia atrás y mirar hace 30 años qué pasó con Saturno en Aries y mirar hace ciento y péguele 14 años, de qué pasó con la última vez que estuvo Neptuno. Lo cierto es que nos hace una invitación de asumir responsabilidades de vida. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a asumir responsabilidades a través de la contratación, a través de lo laboral, a través de la palabra con el otro, y como que a veces asumimos que esas son las únicas contrataciones o esos son los únicos temas que yo debo asumir o responsabilidades, ¿no? Pero en este caso, en esta oportunidad, Saturno y Neptuno también nos están hablando de aquellas responsabilidades que nosotros no tenemos tan conscientes, aquellas responsabilidades de ser humano o de vivir o de tener esa experiencia que por lo general logramos pasar desapercibidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se pasa desapercibido? Se pasa desapercibido que el tiempo no es mío. Entonces ahora hay mucha relación y mucha más conciencia en temas de tiempo, por eso empieza el afán. Yo no sé si ustedes lo han notado, que hay ciertos afanes. ¿M? El afán, el acoso, el tema de que, el afán de que se dé ya, de que esté ya, de que se haga ya. Eso es muy Saturno en Aries y muy Saturno-Neptuno en querer fabricar y en querer aterrizar la fantasía neptuniana que yo he venido fabricando en mis imaginaciones, en mis lentes, en mis sueños y quererlo ver de manifiesto ya, que sea ya un hecho en mi vida. Entonces, claro, si nosotros traemos esta información astrológica a nuestra psique y la empezamos a relacionar con nuestra vida, con nuestra cotidianidad, pues es muy normal que se generen también frustraciones, porque claramente hay cosas que requieren de tiempo, hay cosas que requieren de estar mucho más afincados con. Esa es una. Otra relación con las que nos convoca Saturno, Neptuno, es que el tiempo que ha pasado y el tiempo que nosotros hemos vivido, va cobrando lo suyo. Saturno es el planeta de la vejez, calculen ustedes. Y al ser el planeta de la vejez, al ser el planeta del tiempo, al estar en un signo tan consciente o tan avivoso como lo es Aries, pues también pone de presente, el tiempo que nosotros llevamos en este planeta. Y eso obligatoriamente nos relaciona a todos con nuestra edad biológica. Y esto no significa que se pueda o no se pueda hacer y demás, pero sí que nos pone de presente en una cantidad de barreras, porque el mundo ofrece límites, el mundo ofrece estaciones. Por ejemplo, tú puedes encontrar un trabajo y fácil puedes encontrar una muralla, ¿sí? Fácil puedes encontrar una pared saturnina que dice solo hasta 30 años, solo hasta 35. Puedes hacer determinadas cosas hasta cierta edad. Hay otras cosas que aunque tú las quieras hacer, el mundo te va a decir en la cara, o el mundo nos dice en la cara, no. Y eso es un Saturno en Aries que nos dice no, ya no puede. Y no se trata de que sea viejo o no viejo, se trata es de la edad, se trata es de que hay unos parámetros y demás. Por ejemplo, si yo me quiero ir ahorita a vincular como militar, pues voy a encontrar un no, usted no puede ser militar. Tuvo que haberlo hecho hace tiempo atrás, ahorita no puede porque usted ya tiene X edad, entonces ya no lo recibimos aquí. ¿Sí? Solo aplican X cantidad de personas. Y hablo mucho del tema militar porque Saturno en Aries pues es de armas tomar.
Saturno en Aries también se empodera y toma el armamento que tiene para enfrentarse a la vida, para enfrentarse a las cosas. Por eso también vemos los ánimos muy caldeados a nivel América, a nivel Europa. Vemos también pues que grandes líderes a nivel mundial, que esto es muy Saturno en el signo del emperador ariano, pues tomando decisiones cortantes de hay que hacer esto por la fuerza o me tomo esto por la derecha, ¿sí? O me tomo esto por la izquierda, por donde sea. Eso es muy Saturno Aries también en relación de hago uso de la fuerza y hago uso del armamento y hago uso del arma que puedo tener para solucionar un algo. Todo eso que nosotros vemos afuera o a nivel planeta, a nivel país, pues eso también está pasando en nuestra vida personal, solo que aquí los emperadores o aquí los presidentes somos nosotros mismos. Esa es la gran diferencia, que lo que vemos afuera o lo que vemos en las noticias, pues son los mandatarios y los arianos y los emperadores que tienen el poder y son los encargados de hacer X o Y, porque o es el de acá o es el de allá o es, sabes, para no ponerme en nombres directos, y son los que tienen el poder. ¿Cómo poder traer esos hechos a nuestra psicología? ¿Cómo poder traer esos eventos hacia nuestra psique? Pues cada uno de nosotros tenemos una presidencia y la presidencia es nuestra propia vida, nuestro propio gobierno, nuestro propio país. Por eso una manera de aterrizar a Aries también es la parte de mi autogobernabilidad. ¿Qué tan autogobernable soy yo? ¿Cuántas barreras o cuántos muros o cuántos límites o cuántas fronteras o qué tan separado estoy un área de mi vida en relación con la otra, en relación hacia otra? ¿Cómo me estoy administrando? ¿Cómo estoy administrando los recursos de mi propia presidencia? Todo eso es lo que sí, muy bonito verlo de manera mundial, de manera mundana, de qué está pasando afuera, pero empieza a tener mucho más sentido cuando traemos todo eso a nuestra propia vida. ¿De qué van mis miedos? ¿De qué van mis gobernabilidades? ¿Cómo están mis propias fronteras? ¿Dónde yo he construido una muralla? ¿Dónde he construido una pared? ¿O dónde yo he construido una barrera para que algo no pase? ¿O para que otra cosa no suceda? ¿Dónde yo eché muro? ¿En qué partes de mi vida? ¿En qué partes de mi psique? A lo mejor en el amor o a lo mejor en ciertos momentos creé un muro que me separa de, y eso me va dividiendo y me va fraccionando. Entonces, Saturno en esta posición que tiene, pues es muy benéfica para algunos signos del zodiaco, claro. Hay que decirlo que para algunos les va a dar como esa fuerza, les va a dar como ese empuje, les va a dar esa garra, esa identidad. No es un tránsito negativo, no hay ningún tránsito negativo en la astrología, por el contrario, tiene una misión mucho más elevada de lo que nosotros a veces podemos creer. Entonces no es un tránsito que no vaya a tener una referencia, por el contrario, son tránsitos que se necesitan. Es tan necesario que haya ese límite y encontrar esa frontera, y es tan necesario que a veces las partes de incendios o a veces las guerras o los conflictos internos neptunianos muy nuestros, de nuestra psique, de nuestro mundo, pues tengan ese armamento y se arme algo, ¿no? Nos armamos de una u otra manera. Estos tiempos que vivimos ahora, de Neptuno es muy complejo hablar. De Neptuno en el signo de Aries es muy complejo porque Neptuno es el encargado de, si bien es cierto, tratar de darle ilusión y desilusión a una identidad, en este caso en Aries, pero es tan colectivo Neptuno. Neptuno es un planeta que encierra tantas cosas a nivel mundo, a nivel esfera, es tan profundo Neptuno que no vale la pena tomárselo tan personal. No vale la pena tomarse a Neptuno tan personal, porque cuando nos tomamos a Neptuno muy personal y lo tomamos como muy hacia acá, pues nos podemos perder, porque diluye tanto. Fíjense que Neptuno es el planeta que se encarga de diluir, disolver, y cuando yo me lo tomo tan personal, entonces pues da un tinte también a la locura, porque de Neptuno en Aries, de tomarme algo que es tan colectivo, algo que es tan vasto y traerlo a mi pequeña estructura llamada yo, pues esto tiene también sus riesgos de evasión. Esto sí que es muy evasivo. Tal vez Neptuno en el signo de Aries puede llegar a evadirme de mi propia realidad, evadirme de mi propia estructura o mi propia armadura que en este momento requiere,
o que en este momento está pidiendo otro tipo de camisa, otro tipo de habilidades. Entonces, con Neptuno quizás yo no le veo tanto a Neptuno una mala posición, pero lo que sí le veo es, y mi consejo siempre es ese, no se tomen a Neptuno tan personal, porque Neptuno es mucho, demasiado y más. Entonces, cuando hacemos esto, pues difícilmente vamos a poder como contenerlo o poderle dar un significado que nos sirva. En cambio, a Neptuno sí hay que tenerle más cuidado en el sentido de dónde me estoy perdiendo, dónde estoy logrando generar líneas de escape, dónde estoy generando líneas de evasión, porque Neptuno cuando está a la cabeza, en este caso en Aries, lo que más se requiere en el espejo cuando nosotros vamos manejando un coche, lo que menos queremos es que el panorámico se empiece a nublar. ¿Qué pasa si vamos manejando el coche y entonces el panorámico se empieza a nublar? No podemos ver. Yo no puedo ver hacia dónde voy. Y una de las misiones del signo de Aries es justamente tomar esa decisión, ir hacia la cabeza, ir hacia el avance, empezar a hacer cosas. Y si se me nubla el camino, el panorámico empieza a nublarse, pues obligatoriamente voy a encontrar un freno o corro peligro de perderme. Ese es el tema con Neptuno. Ahora, este ejemplo del coche y que se nubla el panorámico, esto nos lleva obligatoriamente a desacelerar, a tomar un stop, a tomar como un tema de, hey, hay que tener precaución, ¿no? Eso es lo que sí puede estar haciendo en las mentes, porque este grado cero de Aries no es otra cosa más que nuestra propia psique, el reflejo de nuestra propia mente, y esto sí que se puede volver un tema de dónde me estoy nublando o dónde no estoy viendo al 100%. Entonces es una combinación muy favorable porque Neptuno también nos conecta mucho con el sentido divino, el sentido de la misericordia. Neptuno también en este momento, por eso cada uno está sintiendo como que yo necesito moverme, como que yo necesito hacer algo. Eso es lo que yo he escuchado en la mayoría de consultas que he podido tener con ustedes. Javier, yo me vengo sintiendo de esta manera, de esta otra. Quiero saber cómo está mi carta, cómo están mis tránsitos, cómo está este tema de Saturno y de Neptuno, porque yo siento que traía como un plan de trabajo, traía un plan de vida y todo esto se me está como torciendo, no sé de qué viene. Ese no sé de qué viene es justamente que se nubla el panorámico y entonces no logro ver bien, no logro ver hacia dónde me estoy desplazando. Afortunadamente, imagínense ustedes, afortunadamente está el mismísimo Saturno ahí en conjunción que puede botar el flotador, que puede botar el ancla y nos frena, como que nos aterriza también en ciertas cosas y nos dice, mira, esto no es viable, esto sí es viable. Yo creo que de los tránsitos más heavies que nosotros podemos tener en la vida, pues es un Saturno ahí en ese grado cero, porque fíjense esto, una cosa es que a uno en la vida alguien le diga algo y otra cosa es nosotros mismos decirnos nuestra propia verdad. Cuando uno hace cuentas y cuando uno empieza a ser honesto con uno mismo, así sea en el baño, así sea en otro lugar, cuando empezamos a ser honestos con nosotros mismos, decimos, Dios, aquí hay todo esto y yo qué voy a hacer. Porque vaya y venga que te lo diga alguien, tienes dos opciones, la sigues, conectas y avanzas, o de otra parte, pues por el contrario, de otra parte, pues entonces lo que pasa es que lo vas evadiendo, lo vas evadiendo. Entonces es más difícil cuando nos decimos las verdades más difícil, claro, cuando nos decimos las verdades a nosotros mismos, porque ahí no hay intermediarios, ahí la línea directa es con usted mismo. De eso sí que se encarga Saturno en ese grado cero, como, uy, que puede relacionarse mucho con el tema de culpa, ¿sí? El planeta, hay un planeta que es específico en culpa y eso es Saturno. Saturno es muy, muy recalcario, es muy marcado y en este tema de culpa es el especialista, es el número uno. Este concepto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y este tema de culparme y de lacerarme, pues no en vano es el planeta también que rige a Capricornio y dentro de los contextos donde vale la pena poner a Saturno, también está relacionado con el pesimismo.
Saturno llega a ser pesimista a veces cuando está en el grado cero de Aries, llega a generar ese tinte un poquito de espesor de: "Ah, esto no vale nada, esto no sirve para nada, yo como que estoy por la línea que no es". Esa desesperanza y esa soledad y ese tema difícil de contener, donde a veces digo: "¿Qué será lo que me está pasando?". Pues eso está muy en relación a Saturno. Claro, dependiendo la carta de cada uno de nosotros, pues unos lo estarán sintiendo más en áreas financieras, otros los estarán sintiendo más en temas de relaciones, otros los estarán sintiendo más en temas profesionales, otros en temas X, Y, Z, porque esto está repartidito para cada uno en sus justas proporciones. Hay algo que rige Saturno y Neptuno y son los encargados, estos dos planetas son los encargados de manejar algo, una palabra en las disciplinas holísticas o en las disciplinas astrológicas que nosotros llamamos ciclos cósmicos. Esta palabra de ciclo claramente nos está referenciando a que hay una circunferencia, se abre, hay una apertura y hay un cierre. Entonces, todos los ciclos, y en este caso Neptuno, cósmicos, los ciclos cósmicos están regidos en nuestra vida por Saturno y por Neptuno. Esa palabra de ciclos cósmicos. ¿Qué pasa con esto de ciclos cósmicos? Hay momentos donde nosotros dentro de nuestro ciclo cósmico que estamos viviendo, cada uno es independiente, cada uno lo tiene por líneas distintas y estos ciclos cósmicos los que nos va poniendo es pruebas, retos y demás. Por el lado de Saturno vamos a encontrar ciclos de cada 7 años. De esto hemos hecho programas antes que ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube y hemos hecho programas enteros acerca de los ciclos de lo que hace referencia a Saturno. Y la parte cósmica nos la marca en este caso Neptuno. Neptuno es uno de los que se encarga de administrar lo no tangible. Entonces Neptuno es un excelente administrador de los temas energéticos, por eso es tildado, tipificado también como uno de los planetas más espirituales, porque Neptuno rige a través de la astrología psicológica lo que nosotros llamamos en este caso el espacio, ¿no? El universo. Entonces, por el lado de Neptuno manejamos lo cósmico, lo energético, lo molecular, lo incluso que está en relación de partículas y que tiene un campo de energía, pero que no directamente se relaciona con el mundo de la materia. De otra parte, Saturno es muy marcado en líneas de forma. Es el gran planeta que le gusta darle forma a las cosas, darle forma a las relaciones, darle forma a las situaciones de vida, a los estudios, a lo que nosotros venimos haciendo. Estos dos ajustes, cuando estos dos planetas están juntos, lo que podemos esperar 26, 27 y 28, estos próximos 3 años, les contaba al inicio, no es un tema de un mes, no es un tema de 6 meses. Por eso, aunque el tránsito se dio antier o la conjunción partil en el grado cero se dio antier, vamos a tener estos Saturno y Neptuno para rato, porque son muchos, muchos meses los que incluye. Dentro de estos ciclos cósmicos se encierran momentos y pruebas donde nosotros empezamos a encontrar grandes resistencias, bien sea por el afuera o grandes resistencias por nosotros mismos a seguir operando sobre el mismo circuito. Esto se puede leer también como cierto grado de, ¿cómo llamarle? Escozor, de enojo conmigo mismo, de reclamación. Es muy normal que algunos de ustedes también se sientan en ajuste de cuentas. Y no ajuste de cuentas porque me lo esté haciendo otra persona. No, ajuste de cuentas porque yo mismo me lo estoy haciendo. Ajuste de cuentas porque yo mismo me estoy exigiendo cosas distintas y quizás ese es uno de los temas más inclinados en esta posición astrológica, que nos hace una invitación a ser mucho más severos con nosotros mismos. Esto tiene un propósito, ¿no? Y el propósito de Saturno en esta autoexigencia en el grado cero es para que aguantemos o soportemos los nuevos cambios y las nuevas transformaciones o la nueva humanidad que se está gestando en muchas vertientes, de manera política, a nivel país, las nuevas personas, las nuevas generaciones que están naciendo. Entonces,
Pues los que están naciendo de una u otra forma la tienen fácil porque ya vienen con esos códigos y ya están prácticamente llegando al planeta. Los bebés de ahora, los bebés del 2026, 27 y 28, pues serán los grandes líderes que estarán gobernando por allá en 20 años, 25 años más adelante. Pero los que ya venimos encarnados, los que ya venimos en tierra haciendo un trabajo, pues esto se nos pone de a cuadritos, porque esto sí que es una invitación a la fragmentación del propio yo. Es fragmentarnos, ya ni siquiera la palabra es reinventarse, sino también es desde dónde voy a depositar todo mi espíritu y mi fuerza para poder seguir adelante. Estos acontecimientos de Saturno, de Neptuno, esto que estamos hablando, va a tener muchos matices dentro de la carta, cada luna que lo va a estar alquimizando, el eclipse que tenemos la otra semana, que es el 3 de marzo, todos los planetas que estén dándole vueltas, Marte durante los próximos, calculen ustedes, 3 años, pues esto va a ser todo un proceso que va a tomar tiempo en conciencia. Para algunos va a ser mucho más fácil, claro, así debe ser también, y a otros les va a costar un poquito más. Palabras claves que nos puede servir a nosotros con todo esto que venimos hablando acerca de este gran resumen de Saturno y Neptuno en Aries, pues una palabra clave que nos conecta mucho es mm, responsabilidad. Responsabilidad en mis propios actos, responsabilidad en quién soy, no solamente cuando estoy con los demás, sino quién soy a solas, quién soy cuando estoy conmigo mismo, en qué pienso, en qué hago, responsabilidad genuina en propio camino. Y esto sí que nos conecta con esa frase de, hay muchos procesos, sobre todo los espirituales, que tienen un rango de individualidad o que tienen un trabajo que es muy, muy específico y muy individual, muy de para cada uno de nosotros. O sea, no es como tan abierto, sino aunque nosotros queramos ayudar a otra persona o otra persona nos quiera ayudar a nosotros, pues nos vamos a encontrar con esa palabra no. Como que hay espacio única y exclusivamente para nosotros en ciertos procesos donde nadie más puede intervenir. Llamar a más de uno en ese proceso tan íntimo o tan espiritual ya se vuelve demasiado. ¿M? Bueno, aparte de estos temas que nosotros tenemos en Saturno, aparte de este punto máximo que estamos viendo, aparte de esta nueva entrada, yo quisiera tocarlo a nivel colectivo un poquito, abrirnos un poquito más allá con las fronteras de, literal, las fronteras. Esto sí que tiene que ver con fronteras. Saturno y Neptuno son los que ponen fronteras o quitan fronteras, que se abren otras oportunidades o se cierran unas que ya habían. El control, el mando, el poder, ahora la energía está mucho más agitada. ¿Cuál va a ser uno de los días o cuál va a ser uno de los momentos más puntuales? Cuando el Sol ingrese al grado cero de Aries. Eso estamos a menos de un mes. Estamos a un mes de que el Sol termine su etapa en Pisces y luego entra al grado cero de Aries. El Sol en conjunción a esto que está pasando acá, de ahí sí es donde empieza la carrera. Ahí es donde comienza la carrera o la cuenta regresiva. Esa famosa frase de cuenta regresiva, pues eso es típico de cuando pasa el Sol por allí. Esto lo vamos a estar viviendo el próximo mes cuando arranca el año astrológico, es decir, que este nudo que se está formando ahora va a empezar la cuenta regresiva a disolverse apenas hasta el próximo mes. Calculen ustedes entre el 20, 21 de marzo, una cosa así, cuando el sol esté entrando y estemos empezando la primavera y se dé origen a la primera verdad. Cuando el Sol ingrese al grado cero de Aries, ahí es donde ya se va a sentir de lleno el inicio de la carrera del 2026, quienes se quedan, quienes van, y empieza a tomar como más forma. Digamos que tomando siempre lo cíclico de los planetas, cuando se forma una conjunción en dos planetas tan antagonistas y que son tan lentos, se requiere que pase el Sol por allí. Es como la espera a que el Sol haga su cruce en ese mismo punto matemático, que el sol pase por ahí como para que dé luz, es como esa fase de estar esperando en el semáforo que cambie la luz
al color verde para yo poder salir. Lo que necesitamos astrológicamente, o no necesitamos, sino lo que está marcando el punto de inicio de esta conjunción Saturno-Neptuno, es el 20-21 de marzo cuando el Sol pase por ahí. Inmediatamente pasa el Sol por ahí, es como si ya se tuviera esa, pues literal, esa energía solar para que estos dos gigantotes de la astrología empiecen a hacer su más y su menos, empiecen como a hacer todo ese trabajo de introspección, que no significa que algunos de ustedes no los estén viviendo. Hay que tener en cuenta, desde el punto de vista psicológico, hay que tener en cuenta por esta época el estado emocional de ustedes, el estado emocional de nosotros. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo está el estado emocional. No todo es depresión, no todo es ansiedad. Hay que ser muy sigilosos con este tránsito en cómo me estoy sintiendo, porque recordemos que Neptuno y Saturno mal canalizados también pueden generar un ambiente colectivo de mucha frustración, de mucha represión, de mucha depresión, de mucha ansiedad. No hay que hacerle caso a todo lo que la mente está pensando. Aquí debemos ser muy cuidadosos porque la cara oscura de Neptuno y la cara oscura de Saturno en el grado cero de Aries es hacerme creer que esto no tiene solución, que esto es un caos, que esto es terrible. Ojo con esos pensamientos. Ojo con ese tema de nutrición. Cuando usted se sienta que la mente está como produciendo demasiadas imágenes nefastas, cuando está produciendo demasiados recuerdos del pasado trilladores, dolorosos, frustrantes, alértese, alértese y salga de ese bucle y salga de ahí, ¿sí? Que esto es muy típico, yo lo he visto ahora, sobre todo en muchas consultas, donde se siente esa energía de depresión, esa energía de baja de nota o bajos de nota. Hay que tener cuidados y siempre vivirlo con una vibración alta, siempre siendo la otra cara, ¿no? Buscando también la parte positiva, buscando también la parte de, bueno, ¿cómo me ayudo si estoy teniendo estos pensamientos negativos, si estoy demasiado pesimista, si estoy demasiado depresivo? Muévete, sácate de ahí, ¿no? Córrete de ese lado, busca espacios sanos. Esto también hace parte de Saturno y de Neptuno. No se habla mucho, pero hay que darle foco también. Esta conjunción tiende mucho en Aries, en la cabeza, a rayar un poquito con las emociones, a rayar un poquito, y es como si Saturno y Neptuno de manera negativa empezaran a sacarte cosas del pasado, lo que no has hecho, demasiado juicio, pero te falta esto, y claro, eso lleva a estados depresivos, lleva a estados ansiosos, lleva a estados de me siento mal, me siento así, me siento lo otro, y no todo es patológico, no todo es una realidad. Entonces hay que estar mirando también hacia dónde empiezo a generar y a volverme un gran reproductor de todas imágenes nefastas, de todos aquellos acontecimientos que me han pasado o de las cosas que no me han salido, ¿sí? Y empiezo a recrear esas imágenes y como el dicho lo dice, es muy claro, ¿sí? Volver a pensar o volver a sentir estas imágenes es como revivir otra vez toda la película y así es muy fácil que la persona entre también en depresión y demás. Entonces, esto sí que nos sirva para alimentarnos y saber que si hay un punto en la vida o hay un punto en el año donde la vida nos exige mucho espíritu, mucho Aries, mucha fuerza interior, donde nos exige mucha voluntad y buena voluntad para aprender a ver las cosas, es ahora con Saturno y con Neptuno en Aries. Entonces, cuando ustedes se sientan como que la cabeza va muy rápido y como que hay muchos pensamientos negativos y como que están muy bajoneados, sácate de ahí, sacúdete y demás. Hay que hacerlo, hay que sacudirse porque si no, estos temas pueden llegar a consumir demasiada energía. Clave, clave con este punto que nosotros estamos viviendo. Hay algo que yo sé que a algunos de ustedes no les va a gustar. Sé que a algunos de ustedes no les va a parecer mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. Deporte, haga deporte. Ahorita es un punto donde usted necesita hacer deporte sí o sí o sí, sea del signo que sea de Aries, sea de Leo, sea de Libra, sea Géminis, sea Cáncer.
Imposible que de 24 horas al día usted no pueda dedicarle media hora a hacer deporte. Eso es imposible. Eso es una mentira muy grande. Entonces, cuando la gente dice, no, es que no me queda tiempo. No, es que imagínate, no, ven, te cuento mis horarios. No, es que espérame, te digo. No, pero es que mira que es que entre el estudio y es que aquí, que allí, que esto a mí no me da chance. Es que tal cosa. Esa es una de las grandes mentiras y de las grandes evasiones. Ahora más que nunca, nosotros, y digo el colectivo como humanidad, así no te dediques a esto. Es más, así no le guste el deporte, hágalo, muévase, haga deporte y máxime, óigase bien, muchísimo más si usted ya está teniendo pensamientos depresivos, si usted ya está ansioso, si usted ya está sintiendo que la vida no tiene sentido, si usted se está sintiendo bajo de nota, si usted siente que las cosas no le están saliendo como quiere, si usted siente que hay mucha culpa, hay mucho juicio, hay depresión, hay tristeza, usted es candidato, usted es candidata para hacer deporte. Así de claro. Estos tránsitos astrológicos nos ponen a mover la maquinaria, porque si no la biología, perdóneme la expresión, nos traga vivos. No, Javier, pero es que yo nunca he hecho deporte. Bueno, eso fue nunca, pero de ahora en adelante, comprométase con usted mismo a hacer algún deporte, a moverse porque eso ayuda a que energéticamente la materia, todos estos procesos que estamos viviendo, los podamos aterrizar de una manera psicológica y emocional mucho más favorable. Si usted ya tiene depresión, tiene tristeza, está juzgando su pasado y se está sintiendo mal, y fuera de eso se da el lujo de ser sedentario, hola, ayúdese un poquito, ayúdese un poquito, ayúdese, mueva el cuerpo, salga, trote, camine, haga gimnasio, haga algo. Pero es que tengo una rodilla, pues mueva la otra. Es que no puedo con los pies, pues mueva los brazos. Es que no puedo las manos, pues mueva los pies. O sea, busca la estrategia Saturno en Aries junto con Neptuno y ayúdale a la materia a vivir todos estos procesos energéticos por los que estamos atravesando. Porque es muy difícil salir de una depresión, es muy difícil salir de las ansiedades, es muy difícil salir de las imágenes tóxicas, de las emociones y de los recuerdos del ayer, del juicio, cuando nuestro ego nos agarra del cuello y nos bota a lona y además te quedas quieto, pues eso es un suicidio silencioso. Eso es entregarnos al suicidio silencioso, que este tránsito de Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries, también si nosotros no somos responsables con la materia, pues nos va llevando y nos va envolviendo y nos va enredando, ¿sí? En que el mundo está hecho un caos. Y entonces empezamos a entrar en una vibración de suicidio silencioso donde me voy dejando morir también, en vida, pero de manera cobarde, de manera lenta, donde me voy muriendo también a pedacitos. Ahorita los tiempos no están para quedarse uno quieto. Además que si a esto le sumamos que es un año uno, si a esto le sumamos que es un año de energía de fuego, que lo hemos venido diciendo por el caballo de fuego, si a esto le sumamos que ahorita tenemos mucha más electricidad, inteligencias artificiales, que el ambiente está espeso, si le sumamos todo eso, es como si Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries nos estuviera también anunciando que debemos tener una responsabilidad con nuestra propia materia y parte de esa responsabilidad es aprender a movernos. Que grandes soluciones a problemas mentales, psicológicos, emocionales tienen que ver con el sedentarismo. ¿Sí? Desde el punto de vista médico, incluso hasta psicológico, hay que moverse. Y esto ya no es un tema de si me gusta o no me gusta. Eso es como tú decir, no, es que a mí no me gusta respirar, yo mejor respiro la otra semana. No, 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 es un tema de biología, es un tema de que está ahí sí o sí. Entonces, observemos que esto nos pone en una línea de exigencia. Eso es Saturno en Aries. ¿Qué pasa que no te mueves? ¿Qué pasa que no actúas? La tendencia desde el punto de vista psicológico a sentirme mejor para ahí sí empezar a hacerlo. Cuando me sienta mejor, empiezo a moverme. Cuando me sienta mejor, empiezo a hacer deporte. Cuando me sienta mejor, empiezo a hacer esto. Y es al revés. Es empezar a hacerlo para sentirme mejor. Empiezo a hacer deporte para sentirme mejor. Empiezo
El cerebro de una persona, cuando hace deporte, que se oxigena además, que tiene otros temas, que da una connotación distinta, no es solamente por tema de vanidad. No, 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 no lo estamos diciendo por eso. Es un tema de salud colectivo, es un tema de conciencia, es un tema donde Saturno y Neptuno también en el grado cero de Aries nos dice, hey, date cuenta que tú tienes una máquina y esta máquina requiere de actividad física, alterna, requiere de exigencia, requiere de disciplina. Y yo creo que ahí es donde también nos hace esta invitación a ser como más conscientes acerca de la chispa y acerca de la salud que a veces queremos. A muchos problemas, porque incluso desde el punto psicológico, esta es otra cosa que a veces no nos gusta que nos digan, pero hay que decirla. Muchos de los temas y muchos de los enredos y muchos de los problemas que nosotros tenemos de manera psicológica muchas veces es por nuestra forma de pensar, la forma de pensar. Pero la forma de pensar está conectada con el avatar. Entonces, si a veces no podemos modificar los pensamientos, empecemos también modificando y oxigenando la materia para que tenga la oportunidad de pensar de una manera distinta. Ahora nos está diciendo como en bloque, como que no es solamente las emociones por un lado, el pensamiento por otro lado y el cuerpo por otro lado, sino debemos aprender a reconocernos como bloque, empacados al vacío. Y entonces, cuando nos empezamos a asumir con ese empacado al vacío, pues empezamos a ser más coherentes con el movimiento y con los pensamientos y demás. Bueno, dicen por aquí, aprovecho para leerlos, esta es como una pequeña introducción de lo que tenemos. A mí me tocaron dos pacientes de Luna en Aries, dice por acá, al hacer deporte esa energía es Aries. Exacto, muy bien, Nata. Hacer deporte es una energía, danzar también nos oxigena bastante. Dice por acá, danzar también, Andrea Hoyos, exacto, el deporte, danzar, bailar, oxigenar. Mente, cuerpo, espíritu. En mi caso me llevó a cortar apegos y obligaciones, por ejemplo, esa también está muy marcada. Retos, es el momento de retarnos. Fíjense que Aries es un signo demasiado físico. Aries es un signo que nos conecta mucho con el cuerpo. Entonces, Saturno con la obligación y la responsabilidad corporal. Por eso Saturno también tiene que ver con los huesos. Entonces, con Saturno en Aries no podemos irnos por las ramas de solo hay responsabilidad, responsabilidad y ya. Sí, ¿cómo te mueves tú? Como que si pudiéramos darle voz a Saturno en Aries, dice, ajá, ¿y cómo lo haces con tu cuerpo? ¿Le ganas a tu cuerpo te obedece o todavía tu cuerpo no te obedece? No, es que yo no, 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 y es como si Saturno se fuera muy directo en decir, ¿puedes manejar el cuerpo o el cuerpo te maneja a ti? ¿Cómo es la dinámica contigo? Eso es muy Saturno en Aries. Es como esa auditoría de vida que nos lleva a decir, ¿qué tan dueño soy de mi propio cuerpo? ¿Sí? ¿Qué tanto mi cuerpo me obedece? Y esta es una frase en psicología que a veces logra como despistar un poquito. ¿Y cómo es eso de que mi cuerpo me obedece? Sí. Hay gente que aunque ustedes no lo crean, el cuerpo no les obedece. Hay personas que el cuerpo no les obedece. Tienen un cuerpo, poseen un cuerpo, tienen una estructura física, claramente la tienen, pero el cuerpo no les obedece en ciertas cosas. Cuando la persona quiere hacer algo, el cuerpo se niega a hacerlo, no le obedece. Entonces, eso es muy Saturno, Neptuno en Aries. ¿Qué tanto me obedece mi cuerpo? ¿Qué tanto me escucha mi cuerpo? ¿Qué tan conectado estoy conmigo mismo? ¿Qué tanto puedo contar con mi avatar? ¿Realmente puedo contar con mi avatar? ¿Puedo contar con mi cuerpo físico? ¿O no puedo contar con él porque este no va por un lado y yo voy por otro lado? Y ahí empezamos a tener un dialecto más consciente. El deporte libera endorfinas, dopamina, adrenalina, hormonas de la felicidad, controla la ansiedad. Mire qué maravilla, ¿sí? Por ejemplo, María Isabel, a mí me consta que María Isabel, ella está en la membresía y a veces desde el gimnasio está tomando la clase. ¿Ah? Desde el gimnasio está tomando la clase. Entonces esto tiene su más y su menos. ¿Mm? Aquí les da risa en TikTok. Javier, me encanta cómo lo explicas. Pero es que por ahí va porque si no se nos queda muy Saturno, pero ¿cómo aterrizamos esta información de Saturno, Neptuno en Aries? Ahora es cuando más compromiso con el cuerpo tiene que haber. Es cuando como más directo se empieza a poner Saturno ahí, ¿no?
Hacer respiración, dice por acá, soy Acuario, llevo 15 días con un accidente. Em, Hacerlo te hará sentirte mejor, ya es por salud mental. Exacto. Muy bien, muy bien. Me encanta cómo le busca la vuelta. ¿Cómo le busca la vuelta? No puedo con la rodilla. Pues mueva la otra. Pues sí, es que hay temas de, eso es muy Saturno en Aries, ¿no? No me lo tomen como, ay, como habla Javier, tan displicente, tan atrevido, tan falto de misericordia. No me lo tomen por ahí. Lo que pasa es que Saturno es el exigente del zodiaco. Cabe aclarar eso. Por eso estoy en esas líneas y por eso estoy en ese fraseo, ¿no? Saturno es el planeta riguroso, es el sargento del zodiaco y hay que atenderlo como eso. No es Venus, no es la Luna, no es Mercurio, es Saturno. Y Saturno es esa, pues rige la ley, rige la norma, rige las fronteras. La palabra no, eso es Saturno. Cuando te dicen no, no puede pasar. Pero ¿por qué no? No puede pasar, punto. Por favor, retírese. Eso es Saturno. Entonces, cuando nosotros aprendemos a incorporar eso en nuestra propia existencia, pues no chocamos con el mundo porque sabemos y conocemos que hay límites, que esto tiene, por eso Saturno tiene que ver mucho con la crianza. En la parte psicológica se estudia mucho a Saturno con las líneas de crianza. A veces, cuando los hijos nacen o cuando los niños se forman con poco Saturno, pues salen y les dicen, no aceptan límites, no aceptan límites porque nunca se les enseñó límites en la casa. Nunca vio Saturno en parte de la mamá, nunca vio Saturno con parte del papá. Eso era tierra de nadie. Se entraba a la hora que fuera, se salía a la hora que fuera, se hacía el berrinche que fuera y mi mamá y mi papá, ay, se asustaban porque el bebé está enojado, el bebé está bravo. Nunca hubo una voz de autoridad, no había un Saturno definido. Entonces el muchachito no aprendió de Saturno. Obvio, pues sale a la calle y cuando un sargento, cuando un teniente, cuando un agente de tránsito lo para y le dice que por qué va a 100, pues se enoja y no le parece y todo porque no aprendió temas de límites, no aprendió de Saturno. De ahí no en vano que sea el gran regulador de la carta, ¿no? Pues si se llama el gran regulador de la carta es porque tiene temas muy puntuales, temas muy marcados también en el desarrollo del yo. Y uno también se da cuenta cuando una persona creció sin límites, cuando una persona creció sin Saturno. Entonces tú también te das cuenta que dice esta persona no se limita, esta persona no tiene fronteras, esta persona no se mide, esta persona no tiene sus propios límites, no tiene su propia gobernabilidad. Esta persona va por la vida abierta hacia todo y eso también tiene que ver mucho de cómo fue y el tipo de crianza que recibió. Claro, esto va a ser coherente dentro del ciclo cósmico que a la final la vida pues va haciendo sus respectivos ajustes para este tipo de natalidades o para este tipo de nativos. Estudiar esto es, estudiar este tema de Saturno como autoridad principal de la carta o como principal pilar de la individuación es una maravilla. Poderlo aplicar, ¿no? A ver, dicen por acá, para los que le duelen las rodillas también se puede hacer ejercicio en la cama. ¿Cómo que sufro yo de cómo que yo sufro de las rodillas? Ve, aquí también está Yasmin, todos empoderados con ese Saturno ahí. Saturno viene a domar el caballo de fuego. Un gusto, Javier. Caí aquí por mera casualidad y me resonó como transmites. Un abrazo, Emanuel. También. Ese es el también aprender a agarrarme, a agarrar los caballos del instinto. Entonces es muy físico. Es que ese es el tema, que es muy físico. No creo que sea más o menos importante, pero hay que decirlo. Este tránsito astrológico es demasiado tangible, demasiado actividad. Aries de por sí es un signo que nos conecta con la realidad de la existencia material también, con la cabeza, con la toma de acción, y ni decir de Saturno. ¿Mm? Dice por acá, gracias, qué bueno encontrarlo en vivo, un abrazo. Ay, me da una rabia. Mi mamá Luna Capricornio, mi papá Sol en Capricornio. Mira, y te consigues un maestro Capricornio. Eso es como karma ya. Eso es como karmático. Qué rico escucharte, súper Survivor, interesante. Bueno, les dejo entonces el tema de Saturno-Neptuno. Saturno-Neptuno en conjunción es muy amplio.
es muy vasta lo que nosotros podemos hablar de este tránsito y la mejor forma, recordemos esto, llevarlo a la práctica para que también le ayudemos a la materia en todo el ejercicio que podamos hacer mientras van pasando estos tránsitos. Pues bien, un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho, a mover el esqueleto, a mover a Saturno que está en Aries, flojitos y cooperando, y si no la biología nos empieza a comer con el tiempo, ¿no? Como el gorgojo, nos va comiendo, nos va comiendo, nos va comiendo, y se nos van cayendo los años y se nos van desapareciendo con Neptuno, se va desapareciendo, y la tendencia a perderme tiene que ver también con un tema de identidad, tiene que ver también con un tema de fortalecimiento y muy de esto que está por ahí con los Terian y todo este tema de los Terian y todo este tema de cómo me autopercibo, pues estos son los planetas que hablan acerca de la autopercepción, Saturno y Neptuno. Fíjense, Neptuno en Aries, Saturno en Aries, cómo me autopercibo, cómo me estoy viendo a mí mismo. Me autopercibo como una zanahoria, me autopercibo como un lobo, me autopercibo como un perro y entonces actúo como tal. Eso es Saturno y Neptuno en Aries, como poniendo la psique en coherencia y la grave, mira la gravedad de esto cuando solamente vemos a Neptuno en Aries. Me neptunizo y me creo un lobo, que eso desde el punto de vista psicológico, eso tiene otro tratamiento y eso tiene otras variantes ¿sí? A través de los trastornos de personalidad. Por eso decía al inicio de este live, en buena hora, que Saturno también está allí en Aries porque calcula, cuando no hay límites, entonces me voy autopercibiendo y me siento además vulnerado y me siento además violado porque yo me autopercibo una ardilla y entonces la otra persona no me respeta porque yo soy una ardilla y debería tratarme como una ardilla. Entonces me voy sintiendo que estoy en un mundo demasiado cruel porque no me aceptan como ardilla y luego entonces tú no me deberías tratar como un hombre, sino me deberías tratar desde mi autopercepción, que si yo me creo una serpiente, pues entonces tú deberías darme trato de serpiente y no de ser humano. Fíjense, eso es muy Neptuno en Aries. Eso es muy Neptuno, donde la persona o la personalidad empieza a disvariar, empieza a tener un tinte neptuniano y me voy para otro lado. O ni decir de que me puedo autopercibir como una planta, como una palmera de coco. Me autopercibo una planta y entonces me quedo ahí plantado en el sofá porque es que soy una planta, soy una palmera. Esto tiene mucho que ver también con Neptuno y hasta dónde la psique nos hace tener estas nubulosas que hablaba al inicio y hasta dónde Saturno entra a colocar frontera y Saturno entra a darle molde a la estructura de la psique, que aunque nosotros tengamos de manera libre y espontánea, y aunque yo me pueda percibir de una manera X, Y, Z, pues siempre es importante conocer los límites de mi propia personalidad. Esto no es nuevo, este tema de lo que está saliendo últimamente ahí no es nuevo, pero sí que vale la pena como recargarlo, ¿no? Como tenerlo ahí. Bueno, un abrazo para todos. Voy a ampliar un poquito esto que veo que me lo estaban pidiendo acá acerca del trastorno de personalidad. Voy a estar haciendo algunos reels, alguna información acerca de eso para que ustedes también lo vayan aterrizando. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos mañana.